el Centro de Estudios Asiáticos tiene el gran placer de tener hoy al profesor César Ros, doctor del Instituto de Estudios Avanzados, es director del doctorado en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile, y es director del Chilean Korean Study Center Program, también en la USACH. El profesor Ros hoy nos va a presentar un tema del cual ha venido trabajando hace ya varios años y del cual y que es central también en su proyecto Fondesit actual, Chile y Corea del Sur, 1973 y la configuración de una alianza estratégica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto de ver a las y los amigos aquí presentes. Voy a compartir la imagen para guiarme por ella. Creo que ya estaba adelantada la imagen, pero voy a ir atrás. Deme un segundo. Ahí sí. La voy a compartir y me voy a ir guiando por ella. Traté de armar una presentación que durara 20 minutos y espero poder cumplirla. Les comparto luego la imagen, Pedro, si es que les interesa y les sirve de algo. Muchas gracias por la invitación. Como decías tú, Pedro, en efecto, un segundo que no, ahí sí. La presentación de hoy es la consecuencia de dos proyectos, en verdad de tres. Eliminé uno que ya era más antiguo. Uno financiado por el KSPS de Corea del Sur y otro que es el proyecto Fondesit regular actual que partió este año, con algo de inquietud porque no sabemos cuándo van a abrir los archivos. Este trabajo además es parte de un programa de investigación que yo he desarrollado durante muchísimos años, tratando de hacer eso que dice la lámina, ¿no? De reconstruir las relaciones entre Chile y el este de Asia, empezando por Japón, un programa de investigación que me tomó 4 proyectos Fondesit, y que me permitió abrir el camino para las otras investigaciones vinculando a Chile y América Latina con India, con Indonesia, con China también, algo ahí que nos une con la María y que tenemos pendiente un libro. Y ahora con Corea del Sur, por varias razones, pero no lo alcanzo a explicar en esta presentación. Esta presentación, como mi propia línea de trabajo, combina en este caso 2 enfoques. Uno que es historia internacional, en términos bien amplios, en donde por supuesto la teoría del campo de los estudios internacionales tiene una importancia. Y la Guerra Fría global, que es Arnavesta Verbigracia, nos permite a nosotros mirar la Guerra Fría con un espacio un poquito más ancho. Desde el punto de vista del problema de análisis de esta presentación, me interesa el impacto del golpe de Estado, porque hay una corriente y hay un debate, o más o menos debate bibliográfico, acerca del impacto de ese momento en el campo de los estudios internacionales de América Latina, donde afortunadamente no tenemos acuerdo, tampoco tenemos acuerdo en eso, y por eso yo llamo a términos problemáticos a 2 trabajos para discutir, aunque sea de trasfondo, ¿no? El clásico estudio de Heraldo Muñoz, y he puesto Heraldo Muñoz y otros, este texto es el libro, ¿no? Es solamente de Heraldo Muñoz, pero la tesis de Heraldo Muñoz tuvo tanto éxito que fue reproducida muchas veces por otros autores que partieron de su mismo supuesto, ¿no? De que Chile había quedado en efecto aislado, y que había quedado aislado no solamente por el desprestigio de la violación de los derechos humanos, por el golpe, sino que además había quedado aislado por una política exterior pretoriano ideológico. Lo que yo hago en mis investigaciones es rebatir, o al menos intentar rebatir esa posición. Y la segunda, de un libro de Peter Smith, Kotaro Horisaka y Nishijima, sobre que entre el este de Asia y América Latina habría una situación que ellos denominan como de alianza improbable. Entonces yo también discuto con esa idea y trato de afirmar de que están equivocados, ambas, ¿no?
¿Cuál es la paradoja? Para jugar un poco, para tensionar un poco la cuestión del aislamiento. La paradoja es que si Chile quedó tan profundamente aislado, y si eso afectó de manera tan dramática y profunda el desarrollo, como lo plantea el texto de Muñoz, no sería muy fácil explicar por qué este gobierno logra durar 17 años y además con el mismo líder. Y yo trato de ensayar aquí una explicación doble, una a nivel nacional y una a escala internacional. A nivel nacional, y he intentado resumirlo en 4 argumentos, ¿no? Creo que sobrevivió por el terror impuesto, la eficiencia en la imposición del terror, lo que inhibió acciones colectivas por casi 2 décadas, ¿no? Acciones colectivas suficientemente eficientes como para sacarlos del poder. No es que inhibieran todas, ¿no? La segunda es la eficiencia de la policía política de la dictadura para neutralizar a la oposición. Fueron altamente eficientes antes del golpe para infiltrarse y luego para mantener la infiltración y para neutralizarlo. ¿Cómo se mide? Simplemente porque los intentos de revertir la situación no tuvieron éxito. La tercera es la capacidad de Pinochet para mantener y concentrar el poder, y no solamente el poder, sino la lealtad. Es algo que la mayor parte de los dictadores en América Latina no lograron hacer. La gran mayoría no lo logró hacer. Fidel Castro, Stroessner, Pinochet son las excepciones. Y Pinochet es una excepción bastante notable en eso. Y el cuarto argumento es el apoyo irrestricto de la clase empresarial, ¿no? Los antiguos, pero también los que emergieron, sobre todo después de la privatización de las empresas del Estado, que se constituyeron en una base muy sólida que mantiene esa misma lealtad, yo diría, hasta el día de hoy. Ahí me parece que hay unas claves para tratar de entender por qué logran sobrevivir a pesar del aislamiento. Pero en el plano internacional, bueno, era muy importante porque la supervivencia del país dependía de que este sistema económico y político lograra funcionar. Y en el ámbito internacional, es verdad, el gobierno se enfrenta a un desafío mayor, como es tener a una parte importante de los países de Europa, a Estados Unidos en distintos momentos, a varios países de América Latina también en distintos momentos como opositores. Pero se encuentra con una región del mundo que es capaz de mantener una frialdad indiferente ante lo que ocurre en la política interna, ¿no? Y estos países son, como ya hemos dicho, los del este de Asia, que tienen una particularidad, no solamente esta indiferencia, sino que son los países donde se está desarrollando en estos mismos años lo que luego el Banco Mundial va a llamar como el milagro económico del Asia Oriental. Entonces, como dice Joaquín Fermandoa, en una combinación de acierto y azar, la política exterior de la dictadura por azar se alía con los países que luego van a ser exitosos, pero además tiene el acierto de practicar con ellos una política exterior que en realidad no es pretoriana ideológica, sino fue pragmática, y fue pragmática desde el primer día, ¿no? Y entonces ahí hay un elemento central, porque esta política que se practica con el este de Asia, luego se transforma en el núcleo, en el centro de lo que va a ser la política exterior de los gobiernos de la concertación y siguientes para el resto del tiempo. Y esa especie de moral doble que apreciamos en la política exterior de los 90 se configura, se madura, porque no aparece aquí, en los años de la dictadura. Y claro, el este de Asia, después del golpe, vemos como uno y otros de los países van mostrando no solamente esta indiferencia, sino que van reconociendo de manera explícita o tácita, como es el caso de China, que consienten en que este nuevo gobierno les parece aceptable, ¿no? Y el gobierno, insisto, el gobierno chileno, esta lección la aprende, pero muy, muy rápidamente. Revisemos algunos países. En el caso de China, la relación estuvo acotada a los intereses económicos bilaterales y a una cierta convergencia de enfoque sobre las reformas económicas que estos países necesitaban. En los 70, en China y en Chile se estaba pensando más o menos en lo mismo, ¿eh? Esto lo dice Sigmund en el 91. Y
luego investigaciones más monográficas a nosotros nos han permitido afirmarlo con cierto grado de detalle. Y es interesante porque China de todas maneras mantiene una cierta frialdad funcional con Chile, ¿no? Mantiene los programas de cooperación, bueno, todo lo que ya sabemos y que varios acá han estudiado, entre ellos María, Rodrigo Álvarez, sino que mantiene una cierta frialdad también porque el gobierno de Pinochet mantiene un vínculo con Taiwán, un socio con el cual tiene más intereses en común, ¿no? Sin embargo, China tiene una profundidad estratégica que le garantiza a Chile que siempre va a tener ahí un buen aliado, ¿no? Si es que China considera que Chile es un aliado, porque China necesita los recursos minerales, sobre todo de Chile. El caso de Japón, caso que yo he estudiado bastante más, la relación estuvo centrada, como sabemos, en lo económico, con un componente político funcional. Estos países desarrollaron relaciones transaccionales que después yo logré caracterizar con la información del archivo, que en verdad demuestra que tenía un volumen político que era mucho mayor al que yo había imaginado y había visto en el pasado. O sea, no era puro comercio, había muchísimo más aquí, ¿no? Y Japón apoyó la supervivencia del gobierno militar, hizo lobby para Chile en el Fondo Monetario, para Chile en el Banco Interamericano del Desarrollo. O sea, Japón sí actuó políticamente para que Chile sobreviviera con este gobierno, pero también con el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? ¿Y por qué esta ambivalencia? No, no era ambivalencia, era súper consistencia. Le interesaba que Chile sobreviviera para mantener los vínculos económicos que a Japón le interesaban. Y entonces se vuelve más comprensible. El caso de Hong Kong, aún en calidad de territorio británico de ultramar, bueno, ahí nos unía una relación muy limitada a lo económico. Hong Kong era muy irrelevante para el comercio chileno y la tensión política tenía que ver con el gobierno británico con el que, saben, tuvimos cercanía, o sea, distancia y después cercanía con Thatcher, de modo que no hubo una tensión particularmente importante ahí. En el caso de Taiwán era evidente que había una sintonía mucho mayor. Diría, Taiwán y Corea del Sur son los dos países más cercanos, ¿no? En términos sistémicos, ¿no? Hay antimarxismo, hay sistema autoritario político y hay liberalismo económico. Una mezcla que parecía extraña en Chile, de América Latina, pero parecía bien comprensible en el caso asiático. Y esta relación no logró desarrollarse más, precisamente porque de telón de fondo está China, ¿no? Que presiona para que Taiwán no sea Taiwán, sino que sea Taipei, y para que Taiwán mantenga la lealtad o sea, para que Chile tuviese solo relaciones con China. Una ambigüedad que en el caso chileno se va a salvar, se va a sobrevivir a ella, ¿no? No se va a tomar una decisión demasiado robusta. Luego el vínculo con Taiwán como economía se va a mantener. En el caso de Corea del Sur, se trató de una relación centrada crecientemente en lo económico, también con una proximidad sistémica, pero con la ausencia de un factor disruptivo como era China en el caso de Taiwán, ¿no? Porque en este caso ambos tenían cercanía con Estados Unidos, lo que facilitaba este vínculo. Y en este sentido, Corea del Sur se volvió, digo yo, he usado la idea de gemelos, se volvió casi el gemelo de Chile en el este de Asia. Y esto es un dato bien interesante. Yo jugué un poco con la idea también de Plutarco, ¿no? Para lo que estudiamos historia, ¿no? Con la idea de que aquí hay vidas paralelas, pero en este caso no solo de los sujetos, sino de los países. Bueno, Corea, no tan rápido como Japón, que lo hizo muy rápido, pero Corea reconoce rápidamente el nuevo gobierno. Ahí está de trasfondo está el documento y ahí está la fecha, ¿no? El 24 de septiembre. Se informa formal y oficialmente de que Corea del Sur no solamente reconoce al nuevo gobierno, sino que además espera tener buen vínculo con ellos. Una frase que hasta aquí, por supuesto, podría parecer simplemente de buenas maneras desde el punto de vista diplomático. Pero aquí hay un paralelismo mayor, ¿no?
y yo aquí he tomado la metáfora de Domínguez, el ex profesor de Harvard, ¿no? Que sí, no se podría hablar de que sean dictadores perfectos, ¿no? Perfectos dictadores, pero sí que ellos pueden ser concebidos como arquetipos, ¿no? Como modelos propios de su época y que tenían de algún modo una forma de razonamiento y una forma de conducta que es bastante asimilable, por lo menos para mirarlo en perspectiva comparada. Estos tres líderes, he puesto los dos coreanos, aunque ahora estoy concentrado en el 73, y el chileno, fueron militares de carrera, funcionarios estatales, adscritos al Estado en su educación y en su desempeño profesional, en una época en que el Estado era omnipotente en el mundo, ¿no? Frente a un sector empresarial y una sociedad civil que estaba debilitada, no solamente porque eran regímenes dictatoriales o autoritarios, sino porque además era una época en que el Estado además tenía un comportamiento como empresario, por lo tanto el Estado era un actor sin contrapeso, ¿no? Y también es coincidente en los tres, es que ninguno de ellos hace parte de la élite tradicional de los países. Los tres son personajes que se forman, que se forjan, que se desarrollan dentro del Estado, por lo tanto, constituyen, digamos, unidades comparables. En este vínculo, que parecía formal y que no tenía mayor diferencia con los otros, ocurre un factor crítico que transforma la relación y por eso puse el énfasis en esto, ¿no? Y me parece que esto es lo que gatilla, activa, que entre estos dos países se constituya, ¿no?, los cimientos o los puntos iniciales de lo que podríamos denominar luego una relación de carácter estratégica. Como bien saben todos, la segunda esposa de Park Chung-hee muere en un atentado que pretendía la vida, digamos, quitarle la vida al dictador, pero en verdad termina muriendo su esposa. Y aquí se crea una oportunidad para el vínculo entre estos dos individuos directamente, ¿no? Y hay detalles que todavía no conozco, básicamente porque los archivos cerraron cuando yo debía iniciar mi trabajo de campo, ¿no? Pero tengo algunos detalles sobre esto. Y este asesinato crea una crisis interna dentro de Corea del Sur que le permite al gobierno una oportunidad que le da cercanía a estos dos líderes, ¿no? He puesto aquí, de manera muy discreta, se nombró como embajador de Corea del Sur a Byung-Ki Han en una fecha que no está todavía identificada en los documentos. Hemos revisado muchos documentos, pero todavía no encontramos la fecha exacta. No hubo registro ni del nombramiento ni del agreement, ni están en los documentos secretos, reservados, ni ordinarios, ni mucho menos en la memoria. Pero sí quedó registrado en una fuente del Departamento de Estado de Estados Unidos y en un documento que dice que nombra a Han o se refiere a él como una persona que está obviamente muy bien conectado con Corea y aparentemente a través de su esposa, ¿no? Esta misteriosa persona, su esposa, era la hija de Park, pero de su primer matrimonio, ¿no? Y esta señora y su marido habrían sido sacados de Corea después del atentado para seguramente protegerles, ¿no? Y ese lugar al que les envían es Chile. Y este señor que está allí, cuya foto no podemos usar porque todavía no la he comprado, es el yerno de Park y oficia como embajador de Chile entre 1974 y 1975, más o menos, ¿no? Digo más o menos porque no sé en qué fecha del 74 llega a Chile. Sí tenemos una fecha del 75 cuando se anuncia que se va a ir, sin tener la fecha exacta de cuándo se va. Entonces, la cuestión es, dos líderes políticos de dos regímenes que son bastante similares encuentran una coyuntura después del 73 para que la parte de la familia del dictador coreano sea protegida en Chile, lo que significa un nivel de confianza muy alto. O sea,
presuponen que el gobierno chileno tiene la capacidad de protegerles efectivamente, ¿no? Esto no es un detalle porque Corea del Norte tenía relación con países en América del Sur, y distinguir a los migrantes coreanos del sur y del norte o de los chinos era relativamente difícil para la población local, ¿no? Entonces no era evidente que se les pudiese proteger tan bien, y sin embargo ellos se vienen a Chile, ¿no? ¿Qué podríamos concluir preliminarmente, ¿no? ¿En qué medida la relación de Chile y Corea del Sur contribuyó a prolongar el régimen militar y cuál es el impacto que ésta tiene después del golpe? Ensayo una idea por ahora, ¿no? La relación entre Chile y Corea del Sur adquirió una complejidad equivalente a la que Chile desarrolló con Japón en términos de dimensiones, ¿no? Contribuyendo a diversificar las exportaciones, a las opciones de abastecimiento internacional chileno de productos con valor agregado. O sea, Corea se convirtió en un proveedor de bienes manufacturados de manera muy, muy rápida, ¿no? Y se volvió un aliado cuyas características todavía no podemos identificar con muchísima precisión, ¿no? Hasta que no terminemos de rastrear los archivos aquí y por lo menos en Estados Unidos. Desde un punto de vista comercial, el intercambio, como dice la lámina, el intercambio bilateral creció de manera sostenida, de manera muy importante entre el 74 y el 89. Se multiplicó muchísimas veces, ¿no? Y eso da una pista muy importante de que hay un proceso de integración asimétrico virtuoso, como es un término que yo he usado otras veces, entre estos dos países, ¿no? Países que no se superponían políticamente, como podría ser entre Estados Unidos y Chile, que se integraban comercialmente, que tenían una integración bastante natural, porque Corea demandaba los recursos naturales de Chile y tenía manufacturas para proveer, y por lo tanto era un acople que resultaba natural e interesante. En segundo término, desde un punto de vista político, la relación bilateral logró desplegarse en un nivel de comprensión política diplomática bastante alta, al punto de funcionar, yo diría, por un camino lateral respecto a los deseos de Washington, pero que tuvo menos peso político internacional que otros vínculos. ¿Y por qué digo de un camino lateral respecto de Washington? Porque durante todo el gobierno de Jimmy Carter, Chile no fue un país bienvenido por la política norteamericana, y el gobierno norteamericano hizo esfuerzos para que Chile recuperara la democracia, aún más después del asesinato de Letelier. Y Corea mantuvo una relación muy estrecha con Chile durante todo ese periodo. Por eso digo lateral. Lo mismo pasó con China, lo mismo pasó con Japón, ¿no? Que mantuvieron una relación muy intensa con Chile en estos años. Años difíciles para el vínculo entre Chile y Estados Unidos. A ello puede agregarse, diría, que el positivo grado de intensidad de las relaciones bilaterales se vio contrarrestado por la inestabilidad política en Corea, ¿no? Paradojalmente, ¿no? Digo, porque usualmente la inestabilidad política era de los países de América del Sur, pero en Corea del Sur hay una cierta inestabilidad, a pesar de que es un régimen militar, que tiene el control político y policial del país, etc. Pero hay una estabilidad interna también. No por nada es que este periodo en Corea del Sur termina con el asesinato del presidente Park a manos de un funcionario de seguridad del propio gobierno. Pero, ¿qué podríamos concluir respecto a la primera pregunta sobre si es o no una alianza estratégica? Se convirtió en una alianza estratégica desde el punto de vista que es una alianza que va más allá de los intereses inmediatos, porque cruzan objetivos mayores, de importancia mayor, como podría ser para ambos países, que uno de los dos presidentes le confíe la seguridad de parte de su familia al otro, ¿no? Sin perjuicio que la embajada de Corea en Chile tenía un estatus formal, pero no tenía un despliegue de seguridad tal como para protegerle, ¿no? No aumentó significativamente el número diplomático en Santiago, ni pasó algo
de ese estilo que uno pudiese imaginar que Corea del Sur se bastaba a sí misma con su propio representación de Chile. Por lo tanto, desplazó hacia la dictadura de Pinochet esa seguridad. Y a partir de ese momento, a Corea del Sur van todos los integrantes de la Junta Militar excepto Pinochet. Lo que es un dato bien relevante para mostrar cuál era el nivel de relación que ambos tenían. Entonces sí, me parece que con la información que tengo hasta aquí es posible afirmar que la relación pasó de ser una relación común y corriente entre un país asiático distante, cuya alianza estratégica, como decía Smith, era improbable, a ser una alianza estratégica demostrable. Y por otro lado, la idea del aislamiento otra vez se diluye respecto de Asia. Creo que la he probado con los otros países y también es posible probarla con respecto de Corea del Sur. Sí me parece que la tesis de Heraldo Muñoz tiene razón cuando se refiere a Vietnam y cuando se refiere a India, países del sudeste de Asia, que sí enfriaron sus vínculos con Chile durante este periodo. El caso de India tal vez sea más significativo por el tamaño, ¿no? Y por la importancia que tiene. Pero en el César, caso de Corea me César, parece que sí. Sí, sí, disculpa, estamos bien, Laura. ¿Te parece si dejamos esos casos para la discusión? sí, estamos, Sí, yo acá perfecto. ya acabo de terminar. Perfecto. Muchísimas gracias, Bueno, César, por un proyecto, bueno, ya bastante avanzado, que se ve muy importante, que como tú dices, continúa la línea de investigación que tú has trabajado bastante también. Complementa de una manera muy rica el caso japonés, que es el que personalmente más conozco, que tú has trabajado. eh, y da cuenta de un trabajo en equipo y bien importante también. Eh, Vamos a dejar abiertas las preguntas. Pueden hacerlas de dos maneras, o escribirlas en el chat de Zoom o levantar la mano simplemente. Se puede levantar, hay una posibilidad en Zoom para levantar la mano. Tal vez a esta altura ya todos manejamos esa posibilidad. Eh, Mientras se animan las personas a levantar la mano o a escribir preguntas, eh, eh, me tomo un poco la palabra, ¿no? como Para, anfitrión. como anfitrión, claro, eh, y ese para, bueno, destacar el trabajo que tú estás haciendo, César, que me parece muy interesante, el trabajo que haces también con, bueno, no sé quiénes son parte del equipo de este proyecto en particular, pero tú has trabajado con, bueno, pesos pesados en la USACH, como Eduardo, DB, Tensoro, Garay, y otros, ¿no? Pesos pesados por... En este proyecto, sí, en este proyecto está Cristian Garay, Rodrigo Álvarez y Lenicet Toro. Nicet Toro, perfecto. Rodrigo Álvarez y Nicet Toro, que son la nueva generación, digamos, de estos estudios. Digamos que sí, digamos que Digamos sí. que sí, por Rodrigo dices tú. Bien, sí. Que además Rodrigo lo conocemos también hace mucho tiempo y admiramos mucho su trabajo. Eh, bueno, entonces tú tienes esta tesis de que los países de Asia, eh, de cierta manera, no simplemente le presten ropa, ¿no? Se forman parte, digamos, de un muro de apoyo de Pinochet en el campo internacional. Y tú has estudiado los casos de China y Japón y Corea. ¿Cuáles son las grandes diferencias que notas en esos casos, en particular el de Japón, ¿no? Japón y Corea. Sí, bueno, hay una primera diferencia que es formal, pero que también es de fondo, y es que Japón tiene un sistema democrático, aunque el Partido Liberal Democrático sea casi el único que gobierna durante todo el periodo. Tiene una izquierda formalmente existiendo, ¿no? Y por lo tanto tiene una cierta variedad de opinión pública, aun cuando esa opinión pública disidente no tenga mayor importancia. De hecho, la descripción que hace
Óscar Pinochet de la Barra, de trágica coincidencia con el presidente de esos días, en su informe de la embajada, como en calidad de embajador de China en Japón, dice, bueno, se pararon 6 jóvenes en la puerta de la embajada con unos carteles. Y eso fue todo lo que pasó. Y yo he rastreado eso por muchos lugares y parece que eso fue todo lo que ocurrió, ¿no? Entonces, no son demasiado distintos en su comportamiento, sino que se constituyen en una oportunidad porque Japón ve, Corea del Sur y China ven a Chile como un lugar, es como un lugar donde se abastecen de ciertos recursos naturales que les interesan, y la mayoría de estos países tienen un vínculo o tienen una conceptualización de la cuestión de los derechos individuales que es muy distinta a la occidental, ¿no? Algunos autores creen que eso es el rasgo confuciano, pero claramente que el valor de la vida o de la conculcación de los derechos parece ser algo mucho menos relevante. Ahí hay un primer aspecto, porque no es que estos países no tengan una dimensión política desarrollada en su política exterior, es más, las relaciones intraasiáticas son relaciones muy complejas. Nosotros vemos que cada vez que un primer ministro asiste a un santuario, en Corea y en China hay una protesta, no es que fuera lo mismo. En el caso de China, y esto lo planteó Joaquín en su libro de los 80, los chinos reconocen que la izquierda chilena, sobre todo el Partido Comunista, tiene un gran vínculo con la Unión Soviética y con Cuba, pero no con ellos. Y cuando Clodomiro Almeida va a pedir ayuda, ellos le dicen, no nos pida ayuda a nosotros, vaya y haga la revolución, lleva a los empresarios a trabajar al campo como campesinos, no se confunda, usted no necesita dinero, ¿no? Y claramente, entonces, tampoco había gran cercanía, pero sí los chinos necesitaban mantener la provisión de recursos porque ellos ya tenían pensado su apertura económica hacía mucho tiempo, y el 78 nos enteramos nosotros nomás. Ahí hay yo diría que hay diferencias que China y Corea del Sur tienen 2 regímenes no democráticos, tienen controlada la oposición, con la única diferencia es que la orientación político-ideológica de unos y otros es distinta, pero yo encuentro que Corea del Sur es el país que tiene la mayor proximidad sistémica, por así decirlo. Yo por eso, jugando un poco con las imágenes, coloqué 2 imágenes que pueden jugar, ¿no? O sea, crear esta sensación. Yo estudié esto un poquito más en detalle, pero para el periodo completo, para poder formular mi proyecto, y en verdad que los trabajos de Domínguez y de Patricio Silva en Leiden, que han comparado Corea y Chile en términos de su estructura organizacional en este periodo, llegaron a la conclusión de que hay un nivel de similitud muy alto, muy, muy alto, ¿no? Probablemente la oposición en Corea del Sur tenía mayor capacidad de movimiento, y por eso que podíamos ver en la televisión, ustedes no pueden recordarlo, Rodrigo Álvarez sí puede, pero la televisión de los años 80 mostraba las protestas de los estudiantes en la calle en Corea del Sur, peleándose con la policía de la misma manera en como ocurría en Santiago, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Incluso hay dimensiones que yo quiero abordar y que todavía no las logro abordar porque el proyecto está en su primer semestre, y es la dimensión cultural de esta proximidad. Les voy a contar una anécdota para que se entusiasmen con esto. En los años de las protestas en las calles en contra del gobierno de Park, los jóvenes de izquierda marchaban llevando carteles donde llevaban escrito poemas de Pablo Neruda. No porque Neruda sea tan buen poeta, porque era comunista. Era el poeta comunista más destacado de su época. Y el servicio secreto coreano, la CIA coreana, vio esto y empezaron a darse cuenta que llevaban poemas bueno, ya después de los descubrieron, de Neruda. Entonces, el régimen ordenó traducir al coreano toda la obra de Neruda para poder investigar bien a esta oposición que estaba mandando mensajes políticos subliminales. Entonces, lo que me decían a mí los profesores en Busan y en Seúl es que ellos, como jóvenes de izquierda, estudiantes de literatura y de español, y obviamente los de literatura que no estudiaban español, pudieron acercarse a la obra de Neruda gracias a la dictadura, porque la dictadura mandó a traducir toda la obra, ¿no? Y finalmente la cosa así como
en las marchas en América Latina los jóvenes llevaban frases de discursos del Che Guevara, en Corea llevaban poemas de Neruda. Eso es interesante. Entonces hay vínculos muy interesantes para explotar. Yo por ahora estoy en la parte superior de este vínculo. Entonces por eso creo que hay mayor proximidad. Y en el caso japonés también noto que era una relación política intensa, pero funcional a los intereses económicos. Yo estudié lo que pasó durante el periodo de la Unidad Popular y el gobierno japonés hizo grandes esfuerzos y el Mitsui Bank hicieron grandes esfuerzos para colocar más créditos al gobierno de la Unidad Popular para echar a andar su programa, y no lo logró por la presión del gobierno de Tokio, que a su vez estaba siendo presionado por Washington. O sea, ¿significaría eso que los coreanos o los japoneses estaban a favor de Allende o a favor de Pinochet? No, estaban a favor de mantener la provisión de recursos naturales, pero claro que hay una sensibilidad política alternativa a la del Partido Liberal Democrático, si tú quieres, en Japón, y al Perfecto. gobierno de Park en el caso de Corea. Muy bien, tenemos dos preguntas. María Montt primero y después Karen Kohler. Y tal vez se pueden contestar juntas. Muchas gracias, César, es muy interesante. Y sí, tenemos pendiente el libro. Lo dijiste públicamente, ahora tengo que hacerme cargo. Claro. No, está pendiente. No, mi pregunta tiene que ver si puedes profundizar un poquito más. Tú mencionaste como una vez que sucede el golpe, ¿verdad? Así estoy pensando en los primeros meses, sí, semanas, meses después del golpe. ¿Tú podrías como profundizar un poquito más en esas reacciones que tiene tanto como Chile y Corea y Japón? Porque yo estoy pensando el caso de China, que conozco un poquito mejor, ¿verdad? Que pasa un mes y finalmente hasta el 11 de octubre se hace este reconocimiento más bien público de la República Popular China de Chile. Pero esas primeras semanas, en el fondo, como este pragmatismo en la relación con el este de Asia desde Chile y también desde estos países asiáticos, solo si puedes reflexionar un poco sobre eso, que me parece interesante, porque va a ser este pragmatismo que se va a instalar, esta no interferencia en asuntos internos va a primar, por lo que estoy viendo. Entonces, como esos primeros momentos, solo sí, una pregunta mala. César, antes de que respondas, leo la pregunta de Karen, porque tal vez las puedes engarzar. Karen pregunta, ¿a qué se refiere específicamente cuando habla de proximidad sistémica en el caso de Corea del Sur, ¿no? Y si puedo agregar una última cosa, me parece especialmente interesante la combinación de esas preguntas, esa idea de proximidad sistémica, me parece muy aguda, me interesaría escuchar un poquito más también. Sí, a ver, voy a tratar de hacerlo más o menos rápido. Este primer trabajo, además, es un artículo que ya está en proceso en una revista, así que cuando salga lo voy a compartir. Sí, para los que estudiaron historia, el primer libro de Vidas Paralelas de Plutarco hace una reflexión acerca de la posibilidad de comparar, la posibilidad de establecer un paralelo entre dos sujetos, yo digo dos países o dos sujetos, que están distanciados, en el caso de Plutarco temporalmente, en el caso de Chile distanciados civilizacionalmente, ¿no? ¿Qué tan posible es establecer esa comparación? Entonces, desde afuera, digo, es posible que dos sujetos que nacieron más o menos en la misma época, que tienen rechazo a una forma de pensamiento, que en este caso es el marxismo, que se han formado en una carrera que es la carrera militar, dentro de una academia o dentro de una tradición que es los militares formados dentro del Estado. Recordemos que hay lugares como Estados Unidos en donde los militares se forman también en academias privadas. En una época además en que el Estado es omnipotente, algo que ocurre ya desde los 20 en Europa, pero después de los 30 ocurre en todo el mundo, que el Estado adquiere la cualidad de ser empresario y el Estado es un actor sin contrapeso.
No es el Estado del siglo XIX y no es el Estado después del año 90. A eso me refiero con que hay proximidad sistémica, ¿no? Usando la categoría que se usa para hablar de negociación y de conflicto, ¿no? Cuando es sistémico, que es una categoría que se ocupaba en los años de la Guerra Fría. Entonces digo, tienen esa proximidad. No alcanzo a ver ahora si tienen una proximidad ideológica, como podría haber sido ser comunista, militante comunista, o militante demócrata cristiano, o socialdemócrata, en una cierta época en que estos partidos además tenían comportamiento como organización internacional. Y entonces estaba la Internacional 1, la Internacional 2, un poco lo que pasa con los neoliberales en los 60, ¿no? Que hay una capacidad de comprensión, porque hay reuniones internacionales, en fin, se comportan como una entidad. En este caso eso todavía no existe, pero Park y Pinochet, sobre todo Park y Pinochet, tienen esta similitud. Ambos gobiernan además regímenes que están resistidos internamente y que tienen enemigos internacionales que son la internacional comunista, ¿no? Esos países no son indiferentes frente a ellos. Por lo tanto, están metidos en un problema similar, teniendo ellos características similares, no siendo iguales. Por eso digo de proximidad sistémica y uso una categoría que es preliminar porque no me atrevo a producir una más comprometida dado que todavía hay mucho por descubrir. A eso me refiero con proximidad sistémica. Traté de describirlo en las láminas, pero entiendo que es una categoría que todavía está presentada ahí de manera muy sinóptica por la naturaleza de esta presentación. Respecto al primer momento, una cosa bien interesante que a mí me parece interesante, estudiando la política exterior y la relación internacional de Chile y Japón, ya que empecé hace muchos años, fui descubriendo que desde los primeros días la conducta de la política exterior chilena no era pretoriana ideológica, que lo pretoriano ideológico había sido la declaración del almirante Huerta en Naciones Unidas, que si la buscan y la leen, está en internet, podrán ver que es extremadamente dura, que responde perfectamente a la posición del gobierno militar en los primeros días, ¿no? Y trata de reforzarlo de esa manera, y es muy enfático, pero además es un militar dando un discurso ante una asamblea que él observa como adversa, ¿no? Y por lo tanto es un tipo que además habla de manera muy dura y da un discurso muy duro. Lo que hace Heraldo Muñoz, me parece, porque nunca lo he conversado con él, es hacer una inferencia de que esa es la actitud y que va a ser la actitud de ahí en adelante. Esa actitud además coincide con el discurso interno en Chile de cómo se enfrenta el país a este enemigo, a esta amenaza internacional, que por supuesto que la había porque la izquierda estaba organizada en contra de la dictadura. Pero, y entonces a partir de ellos se hace la inferencia. Y Muñoz no mira los archivos porque no era posible ver los archivos. Yo conseguí que Eduardo Ortiz, que era en esa época diplomático, director de la Academia Diplomática, me diera una carta y me permitieran ver los archivos que tienen una reserva de 25 años, sobre todo la información confidencial, información reservada, secreta, en fin. Y entonces hice un trabajo que me tardé un año solamente en reconstruir el índice, identifiqué 500 documentos, que son por los que trabajé, y con esa información encontré casuística que me permitía ver que desde el primer día, aquí de pretoriano ideológico no había nada. El discurso lo era y la praxis no. Por eso después yo he ocupado esa distinción de hablar de política declarada y política practicada. ¿Qué cosas encontré? Y que está en el libro este del 2007. Por ejemplo, que en la Cancillería japonesa se hacen reuniones entre miembros de la KGB y miembros de la DINA para negociar el canje de Luis Corbalán. Eso es después del golpe, semanas después, a propósito de la atmósfera de María. Después del golpe, ahí está, lo están negociando. En la Cancillería japonesa se conversa acerca, por ejemplo, de la reunión de Pinochet-Banzer en Charaña. Entonces, difícilmente podríamos creer que Japón solo era una corporación empresarial dedicada a los negocios. ¿Que lo era? Claro que lo era. Les doy un dato más,
que creo que está en el libro, ya no me acuerdo. En el mismo documento en que la embajada japonesa dice que reconoce al gobierno de Pinochet, en el mismo documento se hace una pregunta a la canciller y dice, ¿hay acá en Santiago un representante de una compañía X de Japón que está dedicada a este negocio y queremos saber con quién puede reunirse en el gobierno? En el mismo documento donde dice, reconocemos que ustedes son un gobierno válido. Eso demuestra que ellos tenían un interés central y principal y lo estaban llevando adelante de manera muy rápida. ¿Por qué Japón hace el lobby con el Fondo Monetario para que Chile pueda renegociar su deuda externa? Porque necesitan que el país no quede excluido del comercio internacional, porque es parte del GATT, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo ellos actúan políticamente, pero también lo hace China, ¿no? Y también, me imagino, lo hace Corea. Yo ya he descrito que hay una estrategia transaccional en el vínculo entre Japón y Chile. Yo voto por tu candidato a este cargo y tú votas por el mío y así. Y ya lo detecté en el caso coreano también. Pero todavía no he reconstruido para decir son tantos. En el caso japonés son 77 diplomáticos elegidos por esta estrategia. 77, de los cuales 20 y algo eran chilenos. Para ser un país aislado, bueno, es bastante exitoso. Por eso que mi conclusión puede ser un poco perturbadora para muchos de mis antiguos compañeros de universidad, pero si consideramos el contexto de la política exterior, el resultado de ella no puede sino clasificarse como exitosa, porque el éxito o el fracaso se mide en función de en dónde estaban en ese momento. Los primeros días, María, para responder tu pregunta, son de muchísima agitación. Por supuesto que ellos se habían preparado para tomar el poder. Tienen varias prioridades. Una de ellas la ha estado trabajando Rodrigo Álvarez intensamente en los últimos 2 años. Una prioridad es conseguir ser reconocido, ¿sí? Para establecer una especie de inmunidad ante un eventual ataque. Entonces, al ser reconocido, entonces salen rápidamente a buscar eso. Y la segunda cuestión es despliegan una estrategia comunicacional para justificar el golpe, que es un poco lo que está en el documento de Huerta, para justificar el golpe y para decir que Chile estaba sujeto a una amenaza, pero que este gobierno no pretende ni quedarse en el poder ni nada, y en fin. Y esa estrategia comunicacional la despliegan de manera formal. Hay una minuta, hay un documento, hay un instructivo, la despliegan y la despliegan en todas partes. Y Alessandro Santoni la ha detectado para el caso italiano y para el caso alemán, y Rodrigo la demostró para el caso japonés y para el caso chino, y ahora la va a trabajar para el caso coreano. O sea, hay un diseño de política y el pragmatismo está en el centro del asunto. Y cuando digo pragmatismo es porque no está mediada por una consideración de orden ideológica. Y entonces Chile y Corea del Sur son 2 pares idénticos, no 2 pares opuestos. China y Chile son pares opuestos, pero unidos por el pragmatismo. Pero China y Corea son 2 pares idénticos. Son súper idénticos, creo yo. Falta todavía, claro, falta archivo, ¿no? Falta ir al NARA, falta rastrear más información, pero me parece que lo central está aquí. Entonces, por eso yo hice esa pequeña taxonomía, si me lo permiten, diciendo, bueno, respecto de China, respecto de Japón, respecto de Taiwán, respecto de Hong Kong, porque me parece que valía la pena para avanzar a la distinción entre uno y otro. Pero el caso chino es bien notable. Yo en una publicación que hice hace hartos años atrás, en donde traté de reconstruir el vínculo bilateral, mostraba cómo es la reacción en Chile cuando muere Mao Zedong, el año 76. Y está lleno de insertos en el Mercurio y en otros diarios hablando, pero maravillas de Mao Zedong. Es bien notable eso es bien notable. Y demuestra cómo aquí hay un pacto que está súper claro entre esos países. Y es el este de Asia el que de alguna manera le sirve al gobierno de Pinochet para hacer una especie de contrapeso. Y hay otros lugares del mundo. De hecho, hay un autor que habla de los países parias, ¿no? En donde incluye una serie de estos países que estaban como fuera del sistema, pero que de alguna manera tienen un rasgo de lealtad entre sí. Sudáfrica,
y Taiwán son dos países que son aliados del gobierno de Chile, y respecto a Taiwán hay mucho para investigar, que todavía sabemos poco, y cuando uno recibe o mira algunos cuantos indicios, se da cuenta que ahí hay mucho y muy complejo, porque la mayoría de las fuentes están en chino, en fin, es un poco más complejo, pero quiero decir, aquí hay capítulos de la Guerra Fría global que ocurrieron debajo de nuestras narices y que hay que investigarlo. O sea, y no solamente hay que investigarlo, sino que nos permite leer esto con muchos más matices de los que habíamos imaginado en el pasado. Yo cuando estudié el caso japonés, vi el caso japonés como una excepción, pero en la medida que iba necesitando estudiar los otros casos para comprender mejor el caso japonés, me di cuenta que no era una excepción, que aquí había un universo más de cosas que bien valía la pena trabajar. Es todo un tema, las afinidades del régimen de Pinochet con países de Asia. La idea de gemelos, ¿no? De gemelos, Chile que tenga gemelos, es provocativa, ¿no? Porque uno, claro, puede pensar tantas diferencias con esas sociedades, pues incluso con su modelo de desarrollo, las aspiraciones de modernidad, y con sus desenlaces también. Son bastante distintos. Pero tú ahí pones un tema que yo creo que vale la pena volver a revisar, ¿no? Para esos años, ¿Chile tenía embajada en Corea? Para el momento del golpe de Estado no tiene embajada, tiene un embajador concurrente, que es el embajador que está en Japón, En Japón. el Tokio, que concurre a Corea, y por eso que la densidad de la información es menor, ¿no? Porque las relaciones se abren en el año 62, o sea, entre el golpe y que Park asume oficialmente el 63. En ese momento se abren las relaciones. Pero se abren también a instancias de la diplomacia norteamericana, que no quiere dejar a Park abandonado, digamos, que quiere después de la guerra que haya una especie de transición suave. Y fíjate que, pero la embajada se abre en 74. Perdón, disculpa, y Park le sale muy caro a Estados Unidos también, o sea, le urge que reactive su comercio. Así es. Y fíjate que la embajada, sin embargo, se abre el 74, ¿eh? O sea, se da el golpe, se reconoce el gobierno e inmediatamente se activa el mecanismo para que los diplomáticos de Japón vayan a Seúl, ubiquen una casa, la compren equipos, compren muebles. Yo ya rastreé todos, o sea, ya obtuve todos esos documentos antes de la pandemia. Y sí, hay un esfuerzo muy rápido por establecerlo. Por supuesto, como siempre se está diciendo que los recursos son insuficientes, pero ahí hay un cambio. El gobierno de Pinochet le da otro estatus al vínculo con Corea del Sur, que no tuvieron los gobiernos anteriores. Hay que pensar que las relaciones comienzan con Alessandri, y ninguno de los gobiernos anteriores le da un estatus tan importante. El gobierno Allende sí abre relaciones con Corea del Norte. Eso es interesante para este mismo periodo, pero no he logrado rastrear tanta información como para poder referirme a eso con precisión. Pero sí se crean las relaciones. Corea del Norte no alcanza a comprar una propiedad en Chile para tener una embajada presente, una embajada concurrente, que si mal no recuerdo viene de Brasil. Algo parecido a como tenemos hoy día la relación con Corea del Norte, a través de Brasil. Muy bien. Tenemos espacio para tal vez una pregunta corta. No sé si alguien de nuestra audiencia, nuestros participantes, tenga una consulta para nuestro invitado. Bien. Rodrigo apagó la cámara. No sé qué habrá pasado ahí. Y volvió. Apareció Rodrigo. Perfecto. Se siente presionado, Rodrigo. No. No, Bueno, para nada. No, quizás comentar, primero agradecerle a César la presentación, sin duda. Más bien comentar, en línea con lo que César ha estado contando y explicando, que, claro, efectivamente existe una estrategia comunicacional muy clara después del golpe de Estado, que tiene sus bemoles, ¿no? En el sentido de que inicialmente tiene ciertos
cierto conflicto en la lógica de entender también la realidad cultural de Asia, que es un poco lo que César también ha nombrado y ha hecho ver. Y eso toma lo menos entre 3 y 4 años para que finalmente se produzca ese clic y esa aproximación que realmente le permite a la Cancillería chilena transmitir correctamente lo que pretende transmitir. Más allá de que estos países hayan efectivamente aceptado mantener las relaciones, en algunos casos reconociéndolos casi en forma inmediata, y otros tomándose un poco más de tiempo, pero también en forma permanente. Cuando uno revisa los documentos se da cuenta que la Cancillería chilena tiene serios problemas para poder interpretar lo que quiere, lo que ve y lo que quiere transmitir principalmente, que es una parte tremendamente interesante de este proceso de investigación que César está llevando adelante. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Puedo hacer una pregunta cortita al respecto? Bueno. Sí, no, porque en mi experiencia me estaba acordando de mi tesis de pregrado, que debería revisitar y reescribir probablemente completa. Pero ahí me acuerdo haber visto documentos que se enviaban fondos para difusión sobre el nuevo gobierno en Chile, y que desde China la embajada decía, mira, nosotros no tenemos ninguna capacidad de publicar nada, o sea, nada está nada está en nuestro control. ¿Eso es distinto en el caso coreano, por ejemplo, y japonés? Porque en China después, claro, después va variando, pero en un primer momento es como, no podemos ejecutar este plan. Sí, mira, en el caso japonés y coreano hay prensa abierta, por lo tanto, lo que hace la embajada es publicar insertos de prensa. De hecho, los primeros días post-golpe, la embajada de Japón, que es la única que tenemos, porque Corea no existe todavía la embajada, el embajador inserta cartas en la prensa, aclarando que en Chile no se está matando gente, que no hay campos de concentración, en fin, diciendo todo lo que le instruyen decir, pero después se sigue haciendo eso, y es bien interesante porque las embajadas tienen por norma que hacer un informe de prensa mensual, ¿no? Y adjuntan la prensa. En el caso de la Embajada de Japón, yo, para todo el gobierno de la Unidad Popular, procesé todos los artículos de prensa que se publicaban sobre Chile y que la Embajada chilena remitía a Santiago, los procesé y hice, entre comillas, un análisis de discurso con los títulos. Solamente para tomar el pulso de cómo va adquiriendo, cómo se va notando que la gravedad del proceso chileno va aumentando. Entonces, al principio la prensa dice, bueno, esto está tranquilo. Ahora, son textos escritos en inglés por la prensa que está más bien conectada con el mundo de los negocios. Por lo tanto, no necesariamente representa a la opinión de la prensa en general. Y ahí yo diría que con esa prensa que se publica en inglés y que consume el mundo diplomático es donde se publican estos insertos de prensa. Y claro, se envía dinero para fotocopiar documentos porque de pronto hay reuniones y los reparten. Hay un esfuerzo sistemático y hay un fondo financiero que probablemente es insuficiente, pero que está destinado ex profeso a aclarar, mejorar la imagen de Chile o como se le quiera llamar. Pero eso sí está bastante instalado. No lo vi durante el gobierno de la Unidad Popular, que hubiese una propaganda hacia afuera, como sí lo hay después del golpe. Ahí hay una conciencia clara que es necesario trabajar sobre la opinión pública. Tal vez Rodrigo pueda decir algo más porque él trabajó el caso japonés y chino. Sí, coincido con el análisis de María Montt, y efectivamente es cierto. Lo que sucede inicialmente es que, en el caso chino principalmente, la Cancillería chilena pregunta insistentemente si es factible publicar, y como dice César y comentaba María, no hay forma absoluta. Entonces, lo que sí uno logra pesquisar en el proceso de ver esos documentos es que en definitiva hay una prensa china, pero que el nuevo gobierno militar, el nuevo gobierno chileno, no logra
perforarla ni llegar a ella. Y lo que hace entonces es ver, y por eso, por ejemplo, en uno de los documentos que con César redactamos hace ya un año, sobre precisamente la relación China-Chile en ese periodo, lo que se comprueba en definitiva es que es cierto, como decías tú, María, hay una aceptación de Chile en forma muy rápida en el caso chino, pero se tardan aproximadamente 3 años en cambiar la lógica de lo que informan sobre Chile. Entonces, los primeros 3 años, que es un poco lo que conversábamos con César en su momento, hay una relación fría entre los dos. Es cierto, se reconocen, pero es fría, es distante. Recién después del tercer año, para 1976, comienzo del 77, la prensa china, como bien lo sabes tú, ¿cierto? Y seguramente todos los que estamos acá, que está controlada por el Estado, empieza a informar sobre otras materias y se abre entonces a una visión más positiva, lo cual, desde la perspectiva de la Cancillería chilena, le da un respiro profundo, porque entiende que de alguna otra manera este referente asiático lo reconoce y empiezan a trabajar ya en otras materias, y entra ya la materia no tan solo económica, sino que también incluso cultural. Muchas gracias, Rodrigo. Hay una pregunta que, bueno, puede servir para beneficio del inventario de Valentina Suyay. César, si tú la pudieras responder, hemos venido a escucharte. Es muy cortita. Dice así: ¿cómo era la relación Chile-Corea del Norte? ¿Y si tenían relaciones diplomáticas? ¿Eso no fue un tema con Corea del Sur? Pregunta. Ya, ahí la abrí, la miré. Con Corea del Norte no tuvimos relaciones hasta el gobierno de la Unidad Popular, en donde se abren relaciones con muchos de los países que antes no se tenían, pero no alcanzan a desarrollarse, ni siquiera a abrir una embajada, ¿no? Yo rastreé la documentación sobre Corea del Norte en nuestra Cancillería y la extraje, pero no la he procesado aún. Lo que sí tengo claro es que Corea del Sur durante largo tiempo bloqueó cualquier intento de que los países tuviesen relaciones también al mismo tiempo con Corea del Norte. Hay países en donde, con Corea, digamos, o hay países con los cuales sí hubo doble relación. Por ejemplo, Argentina, que tuvo con ambas Coreas, ¿no? Y Chile en algún momento alcanzó a tener con ambas Coreas hasta el golpe. Después, muchos años después, ha sido Corea del Sur quien ha incentivado a los países, entre ellos a Chile, a abrir relaciones con Corea del Norte. Y la razón es porque se ha tenido la idea de que en el sistema multilateral de relaciones es más fácil encauzar la política internacional de Corea del Norte, entre otros, la eventualidad de alguna amenaza militar. Sin embargo, los que hemos estado trabajando yendo a Corea y estudiando Corea, etcétera, interactuando con académicos y analistas coreanos, tendemos a creer de que en verdad en Corea del Sur casi nadie cree que vaya a haber alguna guerra alguna vez en el futuro, una nueva guerra, ¿no? Incluso en los momentos que ha habido mucha tensión en la frontera, una de esas veces me tocó estar en Seúl, y la gente andaba por la calle normalmente, la televisión transmitía sus programas normalmente, los canales internacionales estaban transmitiendo como casi desde la frontera que iba a haber algo, y la mayor parte de la gente no lo creía así. En el Instituto Asan, donde se han especializado en este vínculo, también creen que no va a haber conflicto, creen, ¿no? Tienen una hipótesis ahí un poco más, obviamente, mucho más compleja. Entonces para resumir, tuvimos una relación que se estableció diplomáticamente, pero que no logró desarrollarse, y no logramos ni siquiera tener embajada, etcétera, hasta el golpe. Entonces esto duró muy poco, ¿no? Esto coincide también con los escasos recursos que tenía el Estado chileno para desarrollar sus relaciones con muchos países que pueden haber tenido un peso político o económico menor. En el caso de Chile no se logró desarrollar casi nada. Lo mismo con otros países, Sri Lanka, Bangladesh, o sea, hay muchos países con los cuales
formalmente se estableció algo y no mucho más. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, César. Bueno, te deseamos la mejor de la suerte en este proyecto de 3 años, ¿no? 3 años. 3 años con Rodrigo Álvarez, el Niceto Toro. Vamos a estar muy atentos. Una pregunta rápida. ¿El producto final es libro o son artículos? Lo que tenemos prometido son libros, pero como tú bien sabes, uno promete libros artículos para poder hacer al menos un libro, ¿no? Artículos ya llevamos 2. Artículos ya ando, mira, partieron. La prudencia manda. Menos mal que hay pandemia. Ya, y bueno, y ahí viene un libro con María Montt también parece, ¿no? Ahí en el tintero. Como director del Centro de Estudios Asiáticos, también me gustaría dejar invitada a nuestra audiencia para seguir atenta a nuestro ciclo de seminarios de investigación en estudios asiáticos durante el segundo semestre. La próxima sesión, este ciclo que lo inauguró ahora el doctor César Ross, continúa el 14 de septiembre con la presentación de Ignacio López Calvo de la Universidad de California sobre la migración japonesa en Brasil y su carácter de imperialismo, ¿no? A través de la literatura Nikkei. Ahí he dejado en el chat nuestro código de Twitter, también nos pueden seguir en Facebook y la página de internet. Nuevamente, César, muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes, muy amable.